hecho, me agrada que la mayoría de los que estamos aquí son mujeres, porque hoy vamos a hablar de una dama, hoy vamos a hablar de una damita. En la Biblia no aparece su nombre, solamente se le llama la mujer samaritana. Ustedes recordarán esa historia. No vamos a leer, tiene más de 50 versículos el capítulo, así que no vamos a leerlo todo, solamente vamos a narrar un poquito esta historia para tratar de ser breves esta noche y poder sacar de allí lecciones que nos ayuden a vivir. También quiero aprovechar este momento para preguntarles si ya está listo el propósito que ustedes tienen para el próximo año. ¿Ya estará listo el propósito? ¿Sí? Muy bien, me da mucho gusto. ¿Eh? Y si no lo tienen, bueno, antes de que sea la medianoche, sería bueno que lo determinaran en su mente, en su corazón, incluso lo escribieran por allí para que no se les olvide. Y en lo sucesivo hagan planes concretos para realizar ese propósito. Es decir, si quieres estudiar, pues plasma allí en un papel cómo lo vas a hacer. Si quieres adquirir un inmueble, si quieres comprar algo, si quieres viajar, si quieres leer algunos libros, si quieres estudiar un posgrado, si quieres, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas lindas que uno puede hacer. Yo te encargo. Ok, así que vamos a la historia de la mujer samaritana. Dice el versículo 1, solamente voy a leer hasta el versículo 8. Dice, cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. La historia continúa diciendo que esta mujer comenzó un diálogo interesante con Jesús. Y después de ese diálogo, ella llegó a la conclusión que la vida con 5 maridos que había tenido, pues no era una vida bastante agradable. De hecho, ella iba a la hora sexta, que más o menos era al mediodía. De allí, de hecho, viene la palabra siesta, quienes acostumbran a tomar una siesta. Bueno, de allí viene la palabra. La hora sexta era el mediodía. Y pues comúnmente quienes iban al pozo a buscar agua no iban en el momento de mayor sol, vamos a decirlo así. Así que mientras iba con Jesús, mientras dialogaba con Jesús, Jesús descubrió en ella una gran necesidad. Y una de las necesidades es que la vida que ella estaba llevando no era de alguna manera algo de lo que ella se sintiera orgullosa. Por el contrario, ella sentía vergüenza de eso. Sin embargo, Jesús le hizo una oferta. Le ofreció agua del pozo de Jacob, le ofreció agua de vida, perdón. Ella había ido al pozo a buscar agua. Pero cuando escuchó la oferta de Jesús, ella decidió mejor optar por la oferta que él estaba haciendo. ¿Sí? La historia se sigue narrando
y dice que los discípulos de Jesús tuvieron hambre. Y los discípulos fueron a una aldea mientras Jesús decidió quedarse en el pozo, justamente porque él sabía que en ese pozo iba a tener un encuentro importante con una mujer. Es importante resaltar que los samaritanos no eran judíos, eran descendientes, vamos a decir así, de extranjeros. Por lo tanto, los judíos no podían ver a los samaritanos. Había como cierto grado de rivalidad. Sin embargo, los samaritanos, hay indicios en las escrituras que ellos habían adoptado la religión de Israel. Es decir, que los samaritanos también adoraban al mismo Dios que los israelitas. Esos son datos importantes que nos van a ayudar a nosotros a entender lo que esta noche vamos a plantear. Mientras yo leía las escrituras esta tarde, me di cuenta de un detalle importante. Las cosas que Jesús había dejado. Fíjense bien, cómo inicia el relato bíblico de ese capítulo. Dice que los fariseos, cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más que los discípulos, ¿sí? En ese momento, él abandonó Judea. Judea era parte del territorio donde habitaban, pues de allí viene la palabra, ¿no? Judío. Así que en esta historia, lo primero que el Señor Jesús hace es dejar Judea, para entonces después ir a otra región que se llamaba Galilea y aprovechó en ese camino para encontrarse con la mujer samaritana. Así que, primera cosa que Jesús dejó fue Judea. Segunda cosa que Jesús dejó, ¿sí? Jesús quería evitar la discusión con los fariseos. Y así que, por ello Jesús tuvo que dejar, ¿qué cosa? Judea. La segunda cosa que Jesús dejó, ¿sí? Este relato nos cuenta que Jesús dejó a sus discípulos que se fueran a comprar de comer. Segunda cosa, Jesús dejó a sus discípulos. Pongan mucha atención porque esto les va a ayudar a ustedes a entender un cuadro muy hermoso de un milagro que sucedió hace 2000 años. Y ese milagro hoy se puede repetir en nuestras vidas. Así que vuelvo a sintonizar. Lo primero que Jesús dejó fue Judea. Lo segundo que Jesús dejó fue a sus discípulos. Sus discípulos tenían hambre y les dijo, vayan ustedes, yo no voy a ir. Y eso está registrado en el versículo 34. ¿Sí? Versículo 33. Desde el 32 voy a leer. Dice, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Así que no fue a comprar comida. Así que Jesús dejó tres cosas acá. Dejó a sus discípulos, dejó de comer y dejó Judea. Dejó Judea. Yo quiero que por un momento tú pienses
en las cosas que hemos dejado durante este año. Un momento. Pienses en una cosa o en algunas cosas que hemos dejado este año. ¿Sí? Puede ser que este año dejamos a un amigo, a una amiga. Puede ser que este año dejamos ya de estudiar, terminamos nuestros estudios. Puede ser que dejamos, no sé, un país para venir a otro país. Yo no sé qué han dejado ustedes, pero saben que al pensar en las cosas que Jesús fue dejando en esta escena, hubo un pensamiento que vino a mi mente. Jesús, así como dejó Judea, así como dejó a sus discípulos y así como dejó de comer, también dejó el cielo para ofrecerse a mi vida, para ofrecerse como ofrenda expiatoria, para perdonar mis pecados. Jesús dejó su gloria por una sola razón, porque Él nos ama. Y saben, hoy en día el cristianismo es bastante popular, pero los verdaderos seguidores de Jesús son escasos, están en peligro de extinción, podríamos decir. ¿Y saben por qué? Porque pocos seres humanos están dispuestos a dejar la comodidad, el materialismo. Por eso les felicité, porque ustedes podían estar en cualquier otro lugar en este momento, disfrutando de la compañía de sus seres queridos, disfrutando de una rica cena, disfrutando de una merienda, del acogimiento familiar. Pero ustedes decidieron venir no a escuchar a un ser humano, vinieron a escuchar a Cristo Jesús. ¿Y saben por qué hoy en día los verdaderos seguidores de Jesús están escasos? Porque muchos creen que seguir a Jesús significa abandonar algunas cosas. Es más, hay personas que creen que la vida cristiana es así como un gabinete lleno de reglas que cumplir. Pero cuando yo miro a Jesús, que deja de comer, cuando yo miro a Jesús, que deja a sus discípulos, cuando yo miro a Jesús, que deja a los fariseos, a Judea, a su tierra natal, cuando yo miro eso, lo único que me imagino es a un Dios que está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para ir en busca de lo que Él ama. Bienvenida, hermana. Bienvenida. ¿Ok? Así que, apreciada familia, pero ahora vamos. ¿Qué pasó cuando esta mujer, llamada la mujer samaritana, se encuentra
con la persona más maravillosa con la que el ser humano se puede encontrar, con Cristo Jesús. ¿Qué pasó? Saben que esta mujer tomó una gran decisión. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús le refiere su vida difícil que ella tenía, y eso está registrado en el versículo 15, dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto es, o esto has dicho con verdad. Wow. Cuando esta mujer escucha lo que Jesús les dice, ella tomó una decisión. Y la primera decisión que esta mujer toma es abandonar su pecado. Esta mujer, al ver a ese maestro, a ese rabí de Galilea, que le ofrecía vida eterna, esta mujer decide abandonar sus pecados. Y saben que una de las cosas más difíciles en esta vida es reconocerlo. Es reconocer que nosotros somos pecadores. Eso no es fácil. Reconocer que somos pecadores no es fácil. Se necesita humildad. Se necesita que la obra del Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Se necesita el poder de Dios. Se necesita un encuentro con Jesús para poder reconocer nuestros pecados. Así que el cristianismo no es un gabinete de reglas que hay que seguir. La vida cristiana es más sencilla que eso. El milagro más extraordinario es encontrarse con Jesús y darnos cuenta que somos pecadores y que solamente Él tiene el poder de salvarnos. Así que lo primero que esta mujer hizo fue, ¿qué dijimos? Abandonar sus pecados. Número 2. Así como Jesús dejó sus discípulos, así como Jesús dejó el cielo, así como Jesús dejó de comer, así como Jesús dejó la discusión con los fariseos, así como Jesús dejó el cielo, esta mujer dejó su pecado, pero también dejó a su marido. Y pongan mucha atención, no se vayan a emocionar, hermanas casadas. Que vayan a salir esta noche de acá y vayan a abandonar a sus esposos. Esta mujer dejó a su marido porque con quien ella vivía no era legítimamente su ¿qué? Su marido, porque eso era causa de su pecado. Así que esta mujer dejó 2 cosas hasta ahora. Dejó su pecado y dejó ¿qué? Dejó su marido. ¿Saben que hay cosas en esta vida que nos ofrecen seguridad, estabilidad emocional, nos ofrecen a lo mejor un poco de alegría, pero que al final del tiempo
o al final de la vida se convierte en tristeza, en maldición, en dolor. Y el adulterio es eso. El pecado es eso. Las cosas que el mundo le ofrece al ser humano son así. Solamente le brindan felicidad temporal, pasajera. Este hombre para esta mujer representaba ¿qué cosa? Solamente algo pasajero. Hace poco, muy poco, recibí una llamada desde el estado de Chiapas. Una dama que suele tenernos confianza en la consejería pastoral me hizo una pregunta interesante. Me dijo: pastor, quiero su consejo. Hay un caballero que me está cortejando, es bastante atento, me gusta cómo me trata, me da mucha seguridad, pero él tiene un detalle. Él es divorciado y no se quiere volver a casar. Y yo le pregunté a esta persona: ¿estás segura de tu pregunta? Dice: sí, ¿por qué? Le digo: porque en tus palabras me estás dando la respuesta. Una persona que no quiere comprometerse contigo no te ama. No te ama. Las cosas que nos ofrece este mundo son ¿qué? Temporales. Son pasajeras. Por eso cuando esta mujer se encontró con Jesús, estuvo dispuesta a abandonar ¿qué cosa? Su pecado, y estuvo dispuesta a abandonar a su marido. Porque ella había entendido que la fuente de agua de vida que Jesús le ofreció era más trascendente que algo pasajero que le ofrecía este mundo. Así que seguir a Jesús no es un cúmulo de reglas. Ya no voy a hacer esto, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer esto. No. Seguir a Jesús tiene que ver con una vida trascendente. Por eso yo les preguntaba: ¿qué han dejado este año? ¿Qué han dejado atrás? Es posible que algunas de esas cosas que hemos dejado solamente eran producto del espejismo que las cosas materiales nos ofrecen. Y hubo una tercera cosa que esta mujer dejó. Está en el versículo, déjenme localizarlo. Ok. 34. A ver, ya lo perdí. Ayúdenme a buscarlo. Ajá. 28. Gracias, hermana. Sí, ahí está. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Yo le pregunto a ustedes: ¿esta mujer ya no más padecería de sed? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que ese cántaro lo iba a volver a usar? ¿Y por qué lo dejó? ¿Por qué lo dejó?
Muy bien, muy bien. ¿Cambiaron sus qué? ¿Cómo dijo el hermano Benjamín? Cambiaron sus prioridades. Wow. Así que esta mujer dejó su pecado, dejó su marido y dejó su cántaro. Porque cambiaron sus prioridades. La vida cristiana, el encuentro con Jesús, encontrarnos con Jesús y vivir el milagro de la vida eterna al lado de Jesús, tiene que ver con prioridades. Estamos terminando 2019, estamos entrando al 2020. El milagro más grande que puede ocurrir esta noche es que tú y yo coloquemos a Jesús en el lugar que le corresponde. ¿Qué lugar le corresponde a Jesús? El primero, el más importante y el único. ¿Sí escucharon bien? El primero, el más importante y el único. La pregunta es, ¿será Jesús nuestra prioridad en este 2020? ¿Saben? Si Jesús lo dejó todo por nosotros y esta mujer nos da ejemplo de que también al encontrarse con Jesús lo abandonó todo, miren, hay 3 conclusiones muy hermosas que yo quiero compartir con ustedes. Y la primera es que la prioridad de esta mujer se convirtió en su voluntad, o al revés, la voluntad de esta mujer se convirtió en la prioridad en su relación con Jesús. Número 2, esta mujer recibió una promesa y esa promesa fue la vida eterna. Y número 3, esta mujer había aprendido a vivir la vida desde el punto de vista de las cosas temporales. Ahora, al tomar el agua de vida que Jesús le ofreció, ella entendió que había un gozo permanente, duradero, que llenaba su vida. Dice las Sagradas Escrituras que esta mujer, una vez que se encontró con Jesús, fue tanto su gozo que ya no más se escondió de la sociedad y corrió hasta donde estaba la gente que le conocía y compartió con ellos el gozo de la salvación. Y saben, la gente hoy en día, en su mayoría, no necesariamente ustedes y yo, la gente cree que la felicidad de esta vida se encuentra en las cosas que puede obtener, las cosas materiales. Es más, el mundo nos ha enseñado a competir con él. El mundo nos ha enseñado a competir con él. Es decir, hoy tenemos, vivimos, compramos. Pero eso que hoy comemos, vivimos, compramos, mañana ya no es, ya está obsoleto, ya está viejo y tenemos que volver ¿a qué? A comprar.
y eso que adquirimos y eso donde vivimos, ya no qué, ya nos satisface y entonces volvemos a qué. ¿Sabe que eso lo ha aprendido muy bien la sociedad? Por ejemplo, los teléfonos. ¿No hemos terminado de pagar el que tenemos? Y ya salieron 5 mejores. Ese es el materialismo. Ese es el mundo que se ha forjado a nivel terrenal. Pero esta mujer encontró a alguien que hizo que su gozo, la seguridad de su vida eterna y su voluntad se convirtieran permanentes. Así que la vida cristiana no es dejar. La vida cristiana es ganar. Ganar. Jesús lo dejó todo. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar en este 2020? Y yo les aseguro, en el nombre del Señor Jesús, que todo lo que dejemos para seguir a Jesús, Él nos los recompensará 100 veces más. Eso es lo que dice la Escritura. Yo no me lo estoy inventando. Todo lo que dejemos por causa del Señor, el Señor nos lo regresará 100 veces más. ¿Cuántos de nosotros esta noche queremos colocar como prioridad en nuestras vidas nuestra relación con Cristo? ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Todos? Amén. ¿Sí? Muy bien. Así que vamos a orar, vamos a cantar nuestro cantito que hemos cantado cada noche. Prefiero a mi Cristo, ¿ok? Vamos a cantar ese hermoso canto. ¿Quién puede poner la música por allí? Prefiero a mi Cristo. Prefiero a mi Cristo. Ahí está. ¿Nos ponemos en pie? ¿Podemos? Prefiero a mi Cristo al vano oropel. Prefiero su gracia a riqueza sin fin, a casas y tierras. Prefiérole a él. Será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso, el mundo falaz. Prefiero en las filas de Cristo servir.
La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Amén. Más bello que el lirio en su nibio blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Amén. Amén. ¿Les parece bien si oramos? Nuestro Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Queremos, Señor, humildemente agradecerte porque nos has regalado un año de vida en donde nos has permitido ejercer nuestro libre albedrío. Nos has permitido trabajar, ganarnos la vida, crecer, amar. Nos has permitido resolver problemas, nos has ayudado, Señor, a salir adelante. Muchas gracias, Señor. Estas tus hijas y tus hijos pudieran estar en cualquier otro lugar, pero han decidido apartar este tiempo para escuchar de tu palabra, para escuchar tu voz. Señor, la razón más importante esta noche es que el milagro que sucedió en la mujer samaritana pueda suceder en nosotros. Creo que todos los que estamos aquí hemos entendido tu mensaje y hemos decidido, Señor, colocar a Cristo Jesús en el centro, en el lugar más importante y en el único lugar en donde Jesús debe de estar. Que sea Cristo Jesús a través de tu Espíritu Santo el que, Señor, ocupe nuestra mente, nuestros corazones, tome el control de nuestra voluntad y establezca tu reino en nuestras vidas, en nuestros hogares. Señor, bendice a cada familia aquí representada. Bendice a tus hijos que te buscan con corazón sincero y que el devenir del futuro, Señor, puede estar guardado en ti. Que nuestras vidas, Señor, puedan caminar por los pasos en donde tú nos guíes. Y que todas las dificultades, problemas, necesidades, proyectos de vida
pueda quedar sujeto a ti, Señor. Rogamos pues que te quedes con cada uno de nosotros en esta noche. Y el día de mañana, Señor, podamos regresar a este lugar para seguir escuchando tu voz. En el nombre de Jesús lo demandamos y lo agradecemos humildemente. Amén. Amén. Feliz noche, familia. Dios les bendiga.